es la que más valoración semiológica tiene. Todos sus compañeros van a ver patologías como, por ejemplo, la migraña, en el cual van a valorar al paciente o al paciente, y no van a encontrar mayor cosa. Si le van a hacer una valoración, no van a encontrar por ahí. Porque quizá cuando el paciente ya tiene a sus manos, ustedes tienen el hospital, mientras la línea de la cabeza, sacó su cita y tuvo la suerte de llegar a ver su cita, pasaron uno, dos, tres semanas, no son meses. Así debe ir normal. Entonces, cuando lo van a valorar, bueno, ahorita no sé cómo. Estimar, tomando el ejemplo de migraña, migraña es una enfermedad crónica. Es una enfermedad que u otro ejemplo, epilepsia. Epilepsia, por ejemplo, dio su piso. No le podía dar las estructuras. Pero lo importante es conocer cómo. Lo otro es cuando esas crisis no son motoras. Todos conocemos como epilepsia, que son hipocrónicas generalizadas, que es prácticamente una manifestación general de una epilepsia. Muchas veces no va por ahí, no van con crisis sensoriales en las cuales el paciente ve como destellos de luz, o escucha un ruido y le dicen que tiene una sensación de ahogamiento, sensorial, porque afecta, en este caso, los sentidos de la vista o la audición. Pueden ser incluso inflamatorios. Y ese se nos puede hacer el paciente que empieza a sentirlo como perfume, poca cosa, de lo contrario, no perfume, sino un olor desagradable, pero es de corta duración. Y de ahí viene el deposital, en el cual el paciente tiende a quedar laxo, cansado, agotado. Un cuadro de dolor de cabeza o cefalea tienden a limitarse más o menos a unos 15 o 20 minutos. El paciente le dice, no, es que yo tomé mi Panadol y a los 5 minutos me pasó mentira. Porque se han estudiado su farmacología hasta que tiene y se absorban, son más de 40 minutos para que cumpla su acción, siguiendo su farmacocinética, su farmacolina. Entonces, eso debe de hacerle sospechar cuando un paciente le venga con cuadro de dolor. Entonces, importante saber cómo voy a valorar a los pacientes cuando vengan con alguna conducta. Lo que les voy a decir les va a servir incluso para lo que es cualquier parte de la medicina. Ahora ustedes están con simuladores. La medicina era así, hace un siglo. Que valorábamos a los pacientes así. Esto es de 2008, está ahí el que llama Francis que es considerado padre de la neurología moderna. Que están en entonces, de ese tiempo para acá, muchas cosas cambiaron. Ustedes los hicieron famosos porque hace unos años atrás, con la universidad, sacaron una cosa tan graciosa que estaban filmando y lo sacan a la red. Filmaron un grupo de alumnos que llevaba un cordelito o tuvo una práctica de neurofisiología. En mi tiempo íbamos y cogíamos mostrarnos en los mercados. Pero siempre quería hacer nuestra práctica de neurofisiología. Es cruda la manera. Ahora no, ahora no tienen la suerte de tener tantos cadáveres. Seis alumnos o 4 alumnos por cada esto es como se hacía. Y lo traigo a colación ello porque se habrán podido dar cuenta de lo que está pasando en el regional, hasta que en algún momento también ya hay con el INCA. El grupo de rotación son de 4 o de 5. ¿Acaso en el mejor va con esa cantidad? No, porque no necesita. Pero no, el tema no es que solo vayan los de sustancia, ¿no? Están viendo lo de San Martín, están viendo lo de libre de Morroy, y próximamente reemplazando a la Universidad de Chile, lo de la UTE. Van a ver con todo.
se deja examinar, lamentablemente no ayuda mucho la luz. Pero hay una paciente que se ha encontrado en distensión, observamos alrededor de una expresión. Entonces, muchas cosas cambiaron, tanto así lo que decía antes el médico era después de la palabra de Dios, era lo que decía el médico. Pero esos tiempos cambiaron porque pues algunos personajes tergiversaron, fueron abusivos, maltrataron incluso a sus pacientes, y eso fue cambiando. Ahora nos denuncian, ahora nos graban, y si no les dan bien la atención, pues los van a hacer famosos en las redes. La historia clínica es un documento médico legal. Acuérdense de eso, lo que escriban, que dejen de escribir, les va a ayudar o los va a terminar de practicar. Un ejemplo, vino un paciente con una hemorragia subaracnoidea por ruptura de un aneurisma. El paciente va a llegar caminando quitándose el dolor. Al cabo de las 6 horas lo van a sacar con los pies por delante. ¿Qué es lo que dice la familia? Lo que vieron. Él entró caminando, efectivamente entró caminando. Pero nadie se tuvo, por la demanda que hay en emergencia, no tuvieron el detalle de evaluarlo, registrarlo y lo otro, informar a la familia. Estamos sospechando de esto, probablemente tenga una sangrado. Pero es un paciente que está con esas condiciones, yo debo de valorarlo a la hora. Pero si es que el sensorio se va alterando, pues con mayor razón tengo que valorarlo. Porque si la fiscalía lo que va a hacer historia para acá, no, es que no he llenado. Si no lo llena en su momento, no llenó, no es cierto. Por eso, por esa ayuda, pues termina de fluir. Ustedes son alumnos, ustedes poco casi nada les va a pasar. El que lo van a fundir es al que es el asistente, porque ustedes están a cargo de un asistente. Muchas veces ustedes hacen trabajo de secretario, que solo apuntan, cuando les dejan serio, piden, muchas veces. Entonces, ¿es un documento médico legal? Sí, porque eso me vale. Va a ser un documento científico. Los que hacen trabajos de investigación retrospectivo, ¿hacia dónde acuden? Hacia las historias clínicas para realizar. Aunque algunas son las letras ilegibles, no se leen, no se entienden, pero es necesario para las características epidemiológicas de los pacientes con Parkinson. Por ejemplo, características epidemiológicas de los pacientes con enfermedad cerebrovascular. Para suerte, algunos establecimientos como el nuestro y como el Amazon ya se necesitan. Eso es lo propio en la parte científica. Entonces, la historia puede ser ambulatoria, porque hacemos en la consulta, y puede ser una historia de hospital. Y se diferencia entre los dos porque en una voy a ir de frente a primero dolor de cabeza, características de dolor de cabeza en tu momento de vida. Es corto, no tengo que pelearme con el señor tiempo corto. En de hospitalización no, tengo que esperar un poco. Es más, es dinámica porque si entró con una historia, es que lo puedo cambiar. Porque vino, por ejemplo, de la epilepsia, vino la mamá y la mamá va a decir, no, es de los 4 o 5 años ya tenía empezó a desmayar. O no, vino la pareja y dijo, mientras estábamos en unas relaciones, él empezaba a convulsionar por ahí la primera vez, pero ya yo, según mi tercera vez no reaccionaba por su vez. Con epilepsia informa que es el paciente que está en el para ver las características. Entonces es una historia de vida que nos va a permitir avanzar en esto. Todo se apunta, no hay las intenciones. Créeme, es que su pareja, cuando ya tengas el anillo, y esto es, porque ni aún así, te quiero, te adoro, hasta que ya se aflojó, se olvidó. Igual acá, lo que no escribieron no existe. Quizá tuvieron las buenas intenciones. Vuelvo al tema legal. Si ustedes no lo escribieron, no hay. La historia clínica, lo general, lo de siempre. La afiliación
y lo que es el examen físico. En la afiliación, que es parte de la anamnesis, vamos a tener todo lo local. Hay cosas que importan, sí, ahora que hay con esto de la liberación de la libre elección de sexos, algunos que se quieren mujer, algunos que se quieren hombre. Acá para medicina esta condición biológica. Les voy a preguntar a alguien que se mostró, se hizo una maquinoplastía. Le voy a preguntar cómo es su técnica capilar, porque se ha hecho la operación, una plastía, pero no va a menstruar. Entonces, a mí me parece que va a cambiar. Además que se sienta hombre, se vista como hombre, va a menstruar. Dos, se habrán podido dar cuenta cuando alguien en el examen le dice, oye, pero usted me está poniendo cuál es mi nombre para que me diga mi sexo. Hay algunos nombres que son María José José María, que no tienen nombre, pero tienen mujer. La religión es importante porque hay algunas situaciones, por ejemplo en hematología, en la cual yo no puedo transfundir sangre. Y lo que es el grado de instrucción. Por ejemplo, para temas míos de demencia, yo no voy a pretender de hacer una valoración cognitiva a alguien que es analfabeto, lo mismo que a alguien que es letrado. Eso también me va a direccionar. Para enfermedades como demencia, quizá para muchos, aparte de la afiliación, será muy nuevo la dominancia. ¿Qué quiere decir el tema? ¿Hacia dónde vamos con dominancia? Muy buenas tardes. La dominancia, ¿qué se refiere? Los que somos diestros, nuestro hemisferio dominante, ¿cuál es? Izquierdo o izquierdo. Y importa, porque, por ejemplo, los que somos diestros, nuestro hemisferio dominante es izquierdo, y por consiguiente, el centro del lenguaje está en la izquierda. Por eso, que cuando yo tengo un paciente con enfermedad cerebrovascular que afectó la arteria cerebral media, y la arteria cerebral media, que es la parte total, parte perimetral, parte temporal, pues me va a dar química de lenguaje, cuando es la parte motora, o perdón, la parte dominante, clínica motora, clínica sensitiva y clínica visual. Que si es en el lado no dominante, solo me va a dar clínica motora, clínica sensitiva y clínica visual. Nada que ver con importante. Ahora no, pero antes, los que somos un poco más antiguos, el que nacía zurdo, lo que acaban de hacer es escribir con la derecha. Y no va a cambiar el tema. Habrá generado una nueva habilidad con la otra mano, pero no, el lado dominante es el derecho. Por consiguiente, se puede o que se derecha, o que son zurdos. Eso sí. A eso se refiere la dominancia. El relato de la enfermedad, bueno, lo que es conocido, se empezó a decir hace 4, hace 5, hace 10, hace 20 días, y hace 20 días empezó con cefalea. 5 días después empezó con náuseas, vómito, hace 2 días pérdida de conciencia. Voy a empezar con fechas para llevar un orden. El 1 de noviembre empezó con cefalea, el 10 comenzó a presentar náuseas, vómitos, el 20 empezó a tener pérdida de conciencia y la vuelta a tratar la fecha para tener una continuidad que quiero ver por los antecedentes. Importante para aquellos que en la tesis miran con un déficit motor, porque ¿usted es hipertenso? No. ¿La mamá? Mi mamá sí, mi papá también. Y usted, no soy hipertenso, no. A la hora que le toman, volviendo con la presión. En realidad no soy hipertenso, nunca llegó a hacerse mayor. Probablemente esa persona nunca llegó a hacerse mayor. Importante antecedentes como diabetes, hipertensión, hay correlación con enfermedades cerebrovasculares, enfermedades de neuropatías periféricas u otro tipo de neuropatías. Antecedentes como de movimientos involuntarios, por ejemplo, mi abuelo tenía este tipo de movimientos, tenía algún tipo con el pico, enfermedad de Parkinson o enfermedad
exterminado en los antecedentes epidemiológicos, antecedentes personales, antecedentes incluso perinatales, van a ayudar. Por ejemplo, en perinatales, jóvenes que llegan con cierto grado de retardo. Señora, ¿su hijo a los cuántos meses nació a los 7? ¿A los cuántos meses se sentó? No se sentó. ¿A los cuántos meses gateó? Tampoco gateó. Evidentemente caminó a los 2 años y medio. ¿Es normal? No, porque la mayoría da los primeros pasos entre los 10 y los 14 meses. Entonces, si ya me dicen 2 años y medio, no gateó, dentro de lo que es la valoración, las criaturas gatean, se sientan de ir. ¿A qué edad dio las primeras palabras? Papá, mamá. A los 3 años casi llegan con. De por sí ya les está dando un retardo en el desarrollo psicológico. Y eso es un dato importante para ver grados de retardo leve. Importante eso lo que tenemos. Hasta los años 70, ha entrado hasta los 80 más o menos, entraba la vacuna de la polio. La vacuna de la polio de alguna u otra forma hizo de que las generaciones subsiguientes no tuvieran casi problemas. Ustedes no ven personas de 20, de 30 años con polio, ven 40, 50, 60. ¿Por qué? Porque en esos tiempos no había tanto la cobertura de vacunaciones, ¿verdad? No vemos casi los problemas que hay de sarampión o rubiola, porque ustedes ven los carnet de vacunación, hay incluso la varicela. Ahora hay vacunas también para papiloma virus. Entonces, todo eso es. Entonces, una vez acabada la anamnesis, el examen físico tal cual es anamnesis. Los sistemas y nosotros con el enfoque neuronal. Los exámenes auxiliares son para confirmar mi sospecha, pero tengan cuidado, porque hay laboratorios y laboratorios. Las imágenes hay que saber cómo interpretarlas. Puedo tener una tomografía de un paciente que hace 3 horas tuvo un infarto cerebral, no puede encontrar nada. Entonces el paciente no tiene nada, no, es el momento en el cual he tomado la tomografía. Hay que saber interpretar. Primero yo evalúo el paciente. Los exámenes auxiliares me ayudan, no me dan. Por eso yo evalúo al paciente. La terapéutica, ¿qué es lo que voy a dar? Entonces, en los exámenes, ¿qué es lo que me digo? Y pongo aquí terapéutica da. Un paciente que tiene disfagia y solo le pone, como es un problema cerebrovascular, ya está dentro de las primeras horas, después de tromolisis, por ejemplo, tomar la decisión de poner tromolisis, no me dio la distancia. Y con el que la temperatura se estaba con 38. A estas alturas ustedes no hacen historia, a estas alturas ustedes ya están con lo que leen, en condición de tratar así. Por eso es que primero llevan anatomía para saber qué áreas se deben afectar, semiología para ver cómo voy a valorar si está o está bien está mal. Por eso llevan farmacología para saber qué es. Junto a todo eso, está a realizar el tratamiento. A estas alturas de este momento, nosotros ya necesitamos. Es un paciente que tiene problemas para deglutir, la evolución o por la diagonal, la nota de familia, el crisis o el médico esto es una historia. Muchas veces cuando hay problemas, ellas son las que están mareando, las que escriben. Acá a veces íbamos, ¿qué es lo que pasó? Hacían reportes. Y digo que se marean porque, a ver, en una clínica yo tenía internado a un paciente Y. Para su mala suerte de la enfermera de turno, la familia me llamó porque se había puesto mal. Me fui a las 3 de la mañana a verlo y ya tenía la evolución de ese día a las 6 de la mañana. Veo la historia, 6 de la mañana, paciente, despierto, normal. A la hora que me habían llamado, el paciente se estaba muriendo, pero ella ya le había puesto la evolución de
es lo que hacen también los internos y los residentes. Evolucionan sin reglas. Mucho cuidado con eso. Entonces, anamnesis es lo que el paciente me dice, es lo que el paciente siente. ¿Qué siente, por ejemplo, se me adormecen las manos? Adormecimiento. Síntoma. Signo de hipoesthesia. El paciente puede decir que si le adormecen las manos se no siente bien. A la hora de valorarlo, valoración de la sensibilidad superficial específicamente de la puede ser una persona ansiosa. Entonces, no necesariamente lo que siento es real. Eso lo vemos en personas con obesidad. El examen clínico lo que me da son signos, o sea, lo que yo veo, no lo que el paciente. Los síntomas es subjetivo, lo que el paciente siente. Tengo alteración de sueño, se me duele el apetito. ¿Ven que se me duele el apetito? Diagnóstico sindrómico es signosis síntoma. Por ejemplo, síndrome de primera motoneurona, síndrome de segunda motoneurona, igual disminución de fuerza. Sí, pero para el otro, disminución de reflejos o abolición. El otro era reflejos aumentados con crónicos. Ahora los que nosotros estuvieron notando conmigo tienen la suerte, bueno, para ellos clínicamente, pero para el paciente no, porque de ELA. Un paciente con ELA tiene un síndrome de primera, de segunda. Un síndrome de primera motoneurona me dice que el daño es el sistema nervioso central. Un síndrome de segunda motoneurona me dice que el daño es el nervio central. Entonces, la única enfermedad que me afecta a los dos es ELA. Y este paciente no era él. Este paciente que vimos hoy tenía hiperreflexia, clonus, hipertonía, disminución de fuerza e hipotrofia. Se le notaba más. Pero la hipotrofia y las fasciculaciones son de segunda. Porque la disminución de fuerza no tiene tanto la primera como la segunda. Es una paciente que tiene los dos en primera sospecha. Esa es la lateral anterior. Un ejemplo, ¿quién tuvo ella? Difícil de recuperó más de 2 años. Si de ahí el cuerpo no desafía nada, pero también tu cerebro era maravilloso. Está afectado por el paciente. Yo no sé cómo hacía, pero tuvo 2 semanas. Un ejemplo nacional de los usuarios grandes. Creo que algunos sí lo deben de haber conocido. Él murió con ella también recientemente. Hace unos 6 años, no son, un poco más, desapareció de los escenarios. En una de las últimas presentaciones que yo lo vi, yo dije: este pata está fumado o está borracho. Porque cuando salía, creo que estaba cantando Mi auto era una rana. Mi auto era una rana. Y un buen día desapareció. Ahí estaba dándole la vulva, le estaba dificultando. Entonces, a los que de vez en cuando, después de estudiar, comienzan a ver programas como La Voz que Vive, esas cosas, que fue una de las últimas presentaciones, él salía y él escribía, no hablaba, él escribía. En busca de nuevos valores, él lamentablemente falleció por esta enfermedad. Le habrá dado esa enfermedad entrando casi a los 40. Se ha caído del 52. Entonces, Isla no es tan ajeno. En él vimos problemas tanto de primera como de segunda motoneurona, pero para eso tengo que saber.
Los exámenes auxiliares, ¿qué me dan? Me dan la ayuda diagnóstica, por ejemplo, un cultivo, bacteria es o qué tipo de bacteria es. Una biopsia dice qué tipo de cáncer es. Los exámenes auxiliares me dan un diagnóstico de cuando yo me subí a la investigación, debe su diagnóstico de acuerdo a lo que le da la historia o el paciente tiene que le diga. Debe su diagnóstico sindrómico, tiene un síndrome de neuronoma, por eso tiene un síndrome sensitivo porque tiene esto. O no, tiene un síndrome de arteria cerebral media. ¿Por qué? Porque tiene anoxia, tiene hiparesia, tiene hipotesia y tiene la afasia, si es que es el lado dominante. Mira, tiene síndrome motor, tiene síndrome sensitivo, tiene síndrome de par craneal, la anoxia, y tiene un síndrome de fusión metálica, pero la afasia. Es un síndrome más grande y lo arrancó a todos. Eso, ahora quiero mencionar aquí. Solo es un repaso. Entonces, síntomas por ahí se refería con el paciente. Signo, hay algo incluye un síndrome. La anamnesis puede ser directa o indirecta, ya les puse los ejemplos. Una epilepsia, que es lo que el paciente le puede manifestar, pero cuando ella pierde la conciencia, él no me da los datos, me da el estuvo con él, la mamá, la esposa, los hijos, los compañeros de trabajo. O quien lo recoge, alguna vez se queda con pérdida de conciencia y demás. Entonces, el síntoma yo tengo que ver el tiempo, el modo de inicio, las características propias de evolución, aparición de conciencia. Por todo vengo que me dolor de cabeza. ¿Qué más? ¿Qué lo acompaña? Se asocia con la irritabilidad, ¿sí vemos en la luz? Cuando viene el dolor, tienes mareos, tienes náuseas, tienes vómitos. ¿El vómito cómo es? Es vómito explosivo o no explosivo. Entonces, el vómito importa también. Ayer me presentaron una historia y decían, y la orina normal, orina 2 veces al día. ¿Cuántas veces por el día orinas? ¿Tú cuántas veces al día orinas? Entonces, si vemos más o menos es el promedio que cada uno de nosotros hace, y va a depender si tomo más líquido o no. Pues si me dice un paciente que orina 2 veces al día, suave, de por sí ya me hace pensar en que ese paciente está oligúrico. Entonces, si me dijo que 2 veces, entonces tengo que indagar más. Orina bastante, ha tomado poco líquido, no está tomando líquido. Importa. Y en un solo síntoma que el paciente me va dando, yo voy haciendo la semiología y voy buscando más. Ahora, ¿puedo orinar? No. Orino más de 15 veces. Claro, si es alguien como yo que ya tiene 58, puede ser próstata. Un adenoma de próstata y puede orinar más nada. Puede ser, en neurología hay pacientes que vienen con un cuadro de meningitis transversa. Al afectar la médula, afecta el nivel le afecta los esfínteres. Pero si está orinando, a la hora de evaluarlo, un tremendo globo está. Claro, el paciente orina, pero porque está rebasando. Rebasa y bota un poco, rebasa y bota un poco, pero no está orina, sino que por la presión venció el esfínter. Y bueno, a la hora de evaluarlo, encontramos un globo vesical o alrededor de esta línea. Hacemos la colocación de la sonda, casi 3 litros de orina. No la fuerza, sino un síndrome medular. Síndrome medular, ya, síndrome de neurona motora, si es medular, se termina la motoneurona y si es un síndrome sensitivo. Aparte del síndrome sinteriano, porque no está. ¿Es del cerebro? No. El problema es a nivel medular. Entonces, yo voy sacando de acuerdo a lo que voy encontrando. Y de un síntoma, la cefalea igual, ¿cómo va? Los antecedentes personales, antecedentes familiares. Hoy llegaba una paciente que había tenido muerte hace algún tiempo.
hay encefalidad postraumática, que deberíamos estar a la mitad. Los antecedentes familiares ya volver a repetir lo que debe decir que algunas enfermedades que se van. Debe dar una aproximación a la naturaleza del proceso de etiología. Y luego una vez a mí sí me puede dar. Por ejemplo, el doctor estaba dictando la clase y dejó de moverse de un lado. ¿Qué pensaría? ¿En un problema tumoral? No. Es algo súbito, estoy ahorita caminando. Un infarto, una hemorragia, etiología vascular. Está raro. Solo con la nariz no dice tomografía de resonancia, solo escuché. Solo vi el relato de la enfermedad. Entonces esas son las etiologías. Cuando les pregunto en el examen, ¿qué etiología? Etiología metabólica, infecciosa, vascular, hereditaria, inmunológica, inflamatoria, psiquiátrica o psicológica, traumática. Vascular, una enfermedad cerebrovascular, que puede ser un infarto o una hemorragia. Metabólica, por ejemplo, veía uno de mis alumnos que tenía comenzó a tener disartria, caminaba todo tembleque. Entonces, me acuerdo que estaba haciendo el programa, terminé, entró con esta voz, una disartria cerebelosa más que, doctor, mire, estoy mal y no puedo estar moviéndome. ¿Desde cuándo? Más o menos ya va a ser una semana que estoy así y está avanzando. Pensé en algo cerebeloso. Entonces, creí que ya es una resonancia normal. Como estaba todavía llenando las historias de mis pacientes, para su suerte de él, era una persona que tenía ansiedad. Cuando lo pusieron tuvo en esta cosa para hacerle la resonancia, tenía por ejemplo, le dio un ataque de pánico. Le dijeron, ¿sabes qué? Que te hagan con sedación, que te programen con un anestesiólogo. Entonces, regresó. Doctor, no me pudieron hacer el examen. Bueno, te tendrá que ser antes. Pero seguro que no has comido en la calle, a veces tú sabes, quiste de cerdo. No, doctor, yo soy bien saludable. Es más, yo soy vegetariano. ¿Eres vegetariano? Andas un dosaje de vitamina B12. El dosaje de vitamina B12 llegó en 50. Él tenía deficiencia de vitamina B12. Para su suerte, tenía ataque de pánico y no en el resonador y no le puso clase. Solo se suministró vitamina B12 metabólica. Tumoral, un glioblastoma, un meningioma, algunos benignos, otros malignos. Un meningioma, el efecto es más de masa que porque sea maligno. Un glioblastoma no, eso sí es fatal, más pronóstico. Dentro de lo que son las infecciosas, ya más o menos hablamos, un granuloma que puede ser por tuberculosis, puede ser por toxoplasmosis, puede ser por neurocisticercosis o una encefalitis viral bacteriana. VIH también me da polineuropatías periféricas, por este caso. No solo central. Dentro de lo que son las medicamentosas, por ejemplo, aquellas como las antituberculosas, hay algunas que me pueden producir neuropatía periférica. Aquellas que reciben pacientes con tratamiento oncológico que pueden producir neuropatías periféricas por medicamento. Inflamatorias, bueno, dentro de las inflamatorias podemos tener aquellas reumatológicas, pero las reumatológicas también son autoinmunes. Artritis es autoinmune,
De las nuestras, Guillain-Barré, por ejemplo, es autoinmune inflamatoria. Afecta la parte traumática de una caída, degenerativas, Parkinson, demencia, Alzheimer, tóxicas, tenemos también la chica, se pasa por de vuelta y puede dar una polineuropatía, el sobreabuso, sobre todo por ejemplo de algunos tóxicos como pasta básica, que puede dar una polineuropatía crónica, un CIDP. Entonces, y eso lo tengo preguntando. Tóxica, el señor viene y me dice que es pintor, aunque esto en estos tiempos ha mejorado. Las pinturas traen plomo, el plomo es neurotóxico. Entonces, la afiliación me ayudó al señor pintor. Me un foro de señores, si los clientes eran nichos y trabajo, aunque la mayoría de los que están acá han pasado las etapas de inicio como quien habla y acabamos en colectivos, uno que otro tiene la suerte de uno que trabaja para el mercado, ahora han visto que en los colectivos hay algunos que con las búsquedas van de combustible y los precios parroquiales llevan su gasolina. Se acaba la gasolina y empieza pánico. La gasolina de 84 octanos, que ahora ya no hay para su edad de plomo, tienen pacientes con las nutricionales, las autoinmunes, las Guillain-Barré, las hipogénicas, que si Pancho quería con Juanita y a Juanita, Pancho le dijo que ya no iba a estar y empezó que convulsionaba. Entonces, sí hay que saber diferenciar. O los cuadros de ansiedad que tienen con Santander, o también he visto dos pacientes con ansiedad que tenían psicotécnica. Esto es cuando digo etiología. Ahora, gracias a Dios están más pendientes en las clases. Todo esto yo les se preguntar en el examen, yo les ponía cualquier cosa. Pero no está atento. Entonces, esa es la etiología. Y es importante la etiología, claro, porque no es igual tratar un síndrome de hipertensión intracraniana, por ejemplo, producida por un neurocistizado, a un síndrome de hipertensión intracraniana producida por el pulmón. Son etiologías diferentes. ¿Qué significa por expectativa? Yo le doy albendazol, dreno, con una dilatación de título peritoneal, no se puede pasar el momento. No, porque si es un glioblastoma, le puedo drenar el líquido, pero el glioblastoma sí es corta. En lo vascular incluso, en lo vascular, trata un paciente con infarto cerebral, hay que tratar un paciente con hemorragia vascular, entonces no lo que quiero. Yo tengo que decir, y citología corresponde a un tipo de isquemia o a un tipo de hemorragia. Entonces, en la análisis los antecedentes de la como parálisis cerebral. Por todo aumentado, hiperreflexia, no se ve la boca, la fácil de un paciente con retraso es muy grave. Son pacientes que nacieron ya con problemas. Probablemente la mamá no se atendió adecuadamente, tuvo el porcentaje natal, o llegó ella adecuadamente a sus laboratorios y le tocó pues alguien que terminó con alguien, no sé ni siquiera genético, ni cualquiera. Entonces, todo eso puede llevar a eso. Para los controles
cuenta qué es lo que pasa con este problema. Hay algunos tipos de problemas como el carnitis, por ejemplo, que podemos ver en pacientes con incompatibilidad AU, aquellos que nacen en problemas ya nunca, y le das parado. No que identidad del espacio. Entonces, les decía, algún incompatibilidad, por ejemplo, que la mamá sea ORH negativo y alguno de sus hijos nazca con un poco positivo, por ejemplo, la madre empieza a atacar antecedentes de responder y gracias a la organización de una entidad que entra en el registro diferencial de neurologías agudas como la seguridad barriga, por ejemplo, Miller Fisher ocupa el 5% de casos y consiste en la trilogía de ataxia, oftalmología y oftalmología y, no me equivoco, también está una variante del Guillain-Barré. Pero yo voy al hecho de que esos pacientes me llegó un paciente en el tiempo de COVID. Estaba también igual no conectar, pero estaba y hacía estudios de electromiografía. Había un paciente desesperado que quería terapia. No se puede atender porque en el hospital no salgo hasta la noche. Si buscas 20 días de mañana, pero no me van a dar inmunología si no me hacen electromiografía. Y nosotros que en el segundo piso en ese tiempo no había ascensor. Entonces, como va hacia la escalera, nosotros queríamos un paciente que suba. ¿Qué paciente subió? Y vino solo, nadie lo asistió. Porque es el que tienes Guillain-Barré, ella se había levantado. Sí, doctor, yo tengo Guillain-Barré, pero me están pidiendo que tenga mi electromiografía para que. Pero si recién ha empezado hace 2 días, la electromiografía puede salir normal. Generalmente se hace el 7 días. Sí, pero si no, no me dan. Digo, pero estás caminando. No, ayer no me podía mover. Guillain-Barré solito no se produce en un día. La evolución de la enfermedad ya puede intentar darle luces como para ver si estoy en el mundo. Además, hace 8 meses me dieron en el regional y me pusieron inmunoglobulina. Una vez que me pusieron inmunoglobulina, yo al día siguiente estaba ayudando a morir a los pacientes a cargarlos al hospital. ¿Qué neurólogo tengo? Creo que no día me quedó muy bien enfermo. Es un seguido que llama también que Guillain-Barré no solo una ahora temporada de costo, lo que antes era un promedio de cada ampolla costaba algo de 4.000 soles. Son un promedio de 5 ampollas. 5 por 4, 20. 20 por 5 días, casi 100 soles. Ahora está más barato. Pueden conseguir ampollas hasta de 800 soles. 5 por 4, perdón, 5 por 8, 4.000. 4.000 por 5, 20.000. Este parte le regalaron eso. No, el tema no es algo que le hayan regalado, porque el antibiótico acuñado a un paciente que sí necesite, puede usarlo. Pero no sé, doctor, no, que sí. Pero ya no me digas. No, doctor, por favor, ¿a quién se queda? Doctor, tú vas a gastar tus 700. Le hice, y valoré y encontré, a la hora de tomarle la presión, le encontré un pulso muy rápido. Y era un pata extra, que parecía que tenía hormigas en el fondo, porque
Era muy inconveniente. Entonces, un hipertiroideo es delgado de corazón, es muy hiperactivo, muy taquicardia, las pieles más calientes. Lo que estaba teniendo este pata era un hipertiroidismo y lo que se estaba manifestando era como un parálisis virtual que se llama. Y el colega que lo trató esa vez le regaló y mal usó, que si le hubieran hecho auditoría, se hubieran comido, porque le hubiera hecho evaluar por neurólogo. Entonces digo, mira, anda, hazte esto, que te dé el neurólogo. Empezaron a tratar, mejoraron muchas cosas, la presión mejoró, el pulso disminuyó, porque yo le encontré el pulso de 110. Tenía toda la clínica de hipertiroidismo. No salía. Bueno, un hipotiroidismo también es violencia. Los que nacen con hipotiroidismo no una insuficiencia hepática, una insuficiencia renal, me pueden dar cuadros de encefalitis, aumento de orina que puede hacer convulsionar. Entonces, fenitorina no, lo que tienes que hacer ahí es dializar, limpiarle la urea que tiene. Entonces, pero es convulsión. Convulsión no es epilepsia. ¿Cuándo tú convulsionas? ¿O puedes convulsionar? Cuando me ves, es una posibilidad. ¿Cuándo más convulsionas? ¿O puedes convulsionar? Puede ser. ¿Otra? Para perdonarte que has llegado tarde. Equilibrio hídrico. Un desequilibrio hidroelectrolítico más o menos va con lo que ya he dicho. No sé, parásito. Una hipoglicemia. ¿Es epilepsia? Porque le agarro y le repongo con glucosa al 33, le pongo sus 3 ampollas directo y se acabó el problema. ¿Cuándo más puedo convulsionar las criaturas? ¿Cuándo tienen fiebre? En criaturas puede haber convulsión por fiebre y no necesariamente ser epilepsia. ¿Ya? En estos casos, los pacientes que tienen problemas hepáticos pueden hacer retención de azoados. Entonces se exprime y comienzan esos azoados a pasar por sangre y suban a cerebro. Entonces el paciente empieza a presentar encefalopatía, desorientación, agitación muchas veces, o somnolencia. Puede haber encefalopatía, pero por problemas, en este caso, tanto hepático, tanto la deficiencia de vitamina que lo hemos visto, y los temas con traumatismo. Hay un libro de un paciente que tuvo problemas, un accidente de tránsito y un tubo entró por la parte frontal. ¿Me vas a contar un chiste? O lo que te está causando gracia. Sí, tú. ¿Cuál es la gracia? ¿O te ríes como a estornudarse riendo? Entonces, este paciente tuvo un problema de conducta porque se afectó la parte anterior frontal. La parte anterior frontal tiene que ver con conducta. Entonces, yo sé que todavía no están pasando por pediatría, pero cuando una criatura nace, hay algunos elementos básicos que se valoran, a ver si es que su condición neurológica es normal. Por ejemplo, cuando una criatura es grande, hace el balístico, lo van a encontrar. Es normal que lo tengan, porque es normal que lo tengan. Se ponen los dedos y hay un reflejo que es el reflejo de extensión. Creo que lo hace, lo tiene que hacer. Porque si no lo hace, yo digo que está sospechando que ese niño está mal. ¿Qué más? El morrosuelto y la criatura se dice. Eso no es normal, al menos en los recién nacidos. ¿Por qué traigo colaciones? Porque esos signos primitivos, el
pacientes con lesiones a nivel de la región frontal se desinhiben. Con el paso del tiempo, los niños que van creciendo, esos reflejos los van desapareciendo. Pero los pacientes con lesiones a nivel frontotemporal, como la demencia, por ejemplo, frontotemporal, van a presentar estos síntomas. Se pasan por acá, y va a ser como que buscar a la gente. Le ponen el dedo, por supuesto, como va, lo va a succionar. Le pasan la mano, en un cierto no lo va a echar así, pero va a pretender cogerla. Son reflejos primitivos que se ven en determinadas enfermedades. En este caso, la lesión es no. Algunos elementos tóxicos, como el alcohol, desinhiben. Por ejemplo, el más tímido del grupo, decidimos estar en una bomba y lo embriagaron. Los palomillas lo embriagaron. Toma tiempo para echarme de valor 1, 2, 3, como de más. Entonces, lo mandan con el soldadillo. El tema es que como está desinhibido, se le mandará que le busque a los soldadillos. Está desinhibido por el alcohol, por eso dura mucho. Porque está afectando la zona frontal. Entonces, todo esto guarda una relación con toxinas. Algunas cosas tienen que ver o que deje de tomar o deje de exponerme a los alimentos que me van a generar. Cuando lo tengo en la anamnesis, preguntando. Antecedentes de exposición a tóxicos, ya lo hablamos, parte de lo que tenga que ver con los pintores, los que están conduciendo, los precios, por ejemplo, tipo de gasolina, antecedentes de consumo de drogas, por algunos fármacos, alcohólicos, tienen algo de carbón, por ejemplo, el tabaquismo no tanto, lo que tiene que ver con formas de evolución. Para no hablar mucho, lo hormonal va de menos a más. Esclerosis múltiple por el infarto propio, tiene una deficiencia propia, puede tiene reglas muy difíciles por el infarto. Por ejemplo, si tienen una estimulación, ellos son potencialmente personas que van a hacer un infarto. A ellos debo de cuidarlos. Debo de darles, por ejemplo, un anticoagulante. No es igual un anticoagulante que un antiagregante en este caso sería la warfarina, pero hay algo mejor que warfarina. No, eso es antiagregante. Hay los nuevos anticoagulantes, donde está pero claro, una warfarina vale 50 centavos, uno de estos medicamentos vale eso. Los comunes de los externos suman, son 10 al día, son 300 soles de más o menos. Si ganan un solo mínimo, como warfarina, solo suman seguros. Enfermedad cerebrovascular, digo, de lo mejor y ¡pum! Puedo mejorar. Y otro, como creo que dijo mi madre, que vemos mencionando el lado de los días, llega un periodo de licencia. Incluso puede ser autolimitado. Si llega, que por ejemplo, después de 10 días, el paciente hace 5 días dejó de avanzar más de enfermedad, la enfermedad se avanzó. Cuando llega, se autoalimentó. Pues lo que voy a esperar es que tienda a regenerar la gallina, que en la mayoría de los casos es la causa letal. Entonces, cuando yo les pregunto en el examen, ¿hay afectar? ¿Y ya va a ver? Por ejemplo, puede ser el caso, puede ser la gallina. En este caso, sería el árbol. Viene un paciente con miastenia, ¿cuál es el área afectada? La unión neuromuscular.
No es que me relleno. Algunos me describen, ¿no? Yo te estoy hay afectado por mi neurosis. Esclerosis múltiple, sustancia blanca. Cuando, en el caso que nos pregunten, hay afectado de ACV-LCA, dependiendo de los síntomas, si tiene pérdida de, como se explicó la clase pasada, si tenía placer de comportamiento, de equilibrio, podría ser contado, significante fuera, etc. ¿no? Muchas gracias. Y puede ser también un síndrome alterno. Por eso quería dejarlo ya para verlo con figuritas más o menos ubicadas. Entonces, para ir terminando con lo que es anamnesis, realizar una buena anamnesis no es fácil. Y se han dado cuenta muchos de sus compañeros cuando los enviados, porque hay pacientes que ya están cansados, vinieron los de San Martín, vinieron los del grupo del doctor Gómez, vinieron los de mi grupo, y vinieron los de los otros grupos, ¿qué es lo que ocurre? Sacarle un dato, dejarse evaluar es difícil. A veces requiere más habilidad y experiencia que hacer un buen examen de todo. Se requiere paciencia, tiempo, diplomacia, respeto, confidencialidad y entendimiento. Por ejemplo, una de las preguntas que ustedes hacen cuando hacen historia clínica es conducta de la piel. ¿Cuántas parejas se tienen? Los hombres somos 6 hasta 10 kilómetros. Nosotros hemos tenido una, muy hicimos 2. La mujer puede haber tenido 20, pero es un poco más recalcada. Pero claro, si le estás preguntando al lado del vecino, un chismoso, si igual le voy a estar diciendo, tengo que venir a preparar un cambio. Lo están haciendo legalista en emergencia. Si se han dado cuenta un poco más, uno se duerme encima del otro. De por sí eso está mal. Pero bueno, después de algo es lo que hay que hacer. Entonces, el ambiente donde yo logro para el hacer generarle la confianza tal de que el paciente te pueda. Hemos tenido unos pacientes ahora psicólogos. A los usuarios de ellos no había tanto paciente y luego de estar un poco más de solo se quejan las otras. También me da palpitación. No solo el dolor de cabeza, había más cosas. Pero ustedes tienen que generarle el ambiente adecuado para el paciente. Claro. Porque si ya saben que tienes, ya. ¿Qué más? Pues nada, ni le avises a los ojos. Tienen que hacer un poco. No solo basta tener el conocimiento aplicable. Solo tratamos personas. No somos ingenieros, no somos con columnas de hierro y concreto. Vemos personas. Recapitular periódicamente. Me dices que tenía un dolor de cabeza, pero cada cuánto te da, ¿qué se asocia? Quiero acompañar el síntoma principal que me está, que lo está afectando al paciente. Debo de ver con qué cosas más lo asocio para tratar de ver la posible causa. Registrar eventos negativos como los positivos. Mira náuseas, mira vómitos, mira convulsión. Pero le pregunté, ¿tuvo convulsión? No, ¿tuvo tanto? Dice. No, es que como me dijo que no, póngalo, mira náuseas, mira convulsión, mira vómitos, o mira. Considerar múltiples fuentes de información que se dijo, la pareja, la mamá, los hermanos, compañeros de trabajo. Evitar distracciones, o sea, ya caer muy espeso sobre lo mismo que estoy, que el paciente en algún momento quizá lo mismo y buscar un poco más. Algunos de ustedes han tenido la suerte de que le haya hecho a un paciente con VIH y les haya dado información. Por ejemplo, VIH mucho no les gusta dar y es comprensible, es súper. Determinadas síntomas principales. En una de las interconsultas que generaron hace 3 años atrás, hubo un problema con un paciente que tenía vino con náuseas y vómitos. 5 días después hace una interconsulta porque le pasó algún genio, creo que había sido uno en el salón, y dijo no, pero el paciente al levantarse tenía una ataxia de no. No se me viene con náuseas y vómitos porque lo que había tenido es un infarto peligroso, pero 5 días después había pasado 3 interconsultas con el gastro.
Lo vio que estaba, se le acercó y veía que los ojos eran muy escasos. A ver si no trata de que me pasen. Está con la puerta. O sea, ustedes van a hacer así. Buscan avance. No me molestes. Considerar diversos factores en un mismo paciente, como fatiga, dolor, problemas emocionales. O sea, si el paciente está bajo esas condiciones, yo debo crear una método determinada para volverlo a o regresa. Porque no es igual valorar un paciente que tiene dolor que valorarlo más tarde. No es lo mismo valorar a un paciente cuando está logrando conciliar el sueño después de 2 noches que no dormía que valorarlo cuando está descansado. La predisposición de él para dar una información va a ser mejor. Entonces, tener en cuenta ello. La anamnesis indirecta complementa, sí, y la toma de datos a través de la anamnesis es una arte que podrá aplicarse posteriormente a través de estudios, lecturas, que solo será afinada con la experiencia. Siempre les he puesto el ejemplo a todos los grupos, algunos que lo tengan grabado, voy a volverlo a ver. Hay personas que de acuerdo a su grupo, su entorno social, su grupo de trabajo, entonces una oportunidad de empeño. Pero cuando vino, me da detalle. ¿Te vas a reír delante de él o no te vuelve a decir? Porque él va a decir que te está abogando. Es un ex, así es expreso. O doctor, me pica la paloma. Sí, si te vas a reír, te lo avanzas, pero delante de él no, porque no te vuelve a dar pasos. Entonces, somos todavía parte de una sociedad muy conservadora. Llegó a una consulta a un paciente con cuadros de discapacidad pronto temporal. Pero la señora venía, doctor, vamos a ver qué es, mi esposo está ya muy inquieto y no puedo controlar, y no sé qué, está mandado a otro. ¿Qué es? Nada más no pude explicar el dolor. Ya bueno, entonces vamos a hacer esos estudios y aparentemente no hay más nada de conversación, pero la señora no se aguantó, porque como no veía que iba hacia lo que ella lo llevaba. Disculpe, la mujer para hablar de sexo es más recatada. Disculpe, doctor. No sé cómo decirle, pero disculpe. Disculpa un montón de veces y no me ha dado. Mire, mi esposo a cada rato que está conmigo. ¿Cómo te da está bien que saliera, que está a tu lado? No, le digo, quiere tener relaciones a cada rato conmigo. Algunas se piensan porque ya no las toco. Y otros que lo quieren tener 3 o 4 veces al día. Ya, ¿dónde está? Él había estado en total y no llevaba una frecuencia. Algo no estaba normal. Yo ya le he dicho, mira, para que una mujer te diga así, si mi mujer, por ejemplo, no quiere que ni siquiera mire que alguien pasó por mi lado, imagínense, ya algo le digo, doctor, yo le he dicho que se vaya con mi mujer, y vaya con una mujer, venga a la casa, no se lo doctor, la verdad que a cada rato ya me tenía cansado, ya me fastidia, no me trae, ya me fastidia. Entonces comienzo a valorarlo, comienzo a hacer, buscándole signos de frontalización, por ejemplo, mimetismo. Él empezó, yo no le había dicho nada, como mono empezó a reír. Cuando empecé a desabrocharme la camisa, él empezó a desabrocharme la talla. Entonces comencé a hacerle signos de frontalización. El palo mentoniano tenía frontalización. Depresión. De búsqueda o siquiera tenía una demencia frontotemporal. Le pedí imagen y efectivamente había una demencia. Pero eso es clínica. Y ahí la señora se habló, porque si no, a veces no se busca. En el consultorio los tiempos son cortos. Si es que no me dicen por qué vino, si no sé direccionarlos a los distintos materiales que les doy,
no voy a poder mover. Solo cuando se tenga la certeza de que la recopilación de síntomas estuvo haciendo concreta y se tiene una aproximación a la etiología, recién puede alcanzar la conclusión. Eso lo dijo el maestro Díaz. Es el otro que era un santo tratado de maestro de zapatos. Te decía, a ver cuál es el recorrido de la arteria carótida, no lo sabías bien. Pero con el plumón se lo agarraban y lo rayaban los alumnos. Ese es el recorrido. Yo también digo que hay, me voy y me fijo, y me voy a quitar. Se quejabas igualito de lo que decías. Pero bueno, éramos dos. Entonces, el examen físico, en lo que les han enseñado en lo general hay que observar, sí, hay que ver. Hay que ver, no solo hay que ver que es atractivo a todos. Si vas a ser médico, se mira todo. Se mira, sea, en neurología, por ejemplo, hablaba la doctora Pilar Maciel, yo de Santana, en Santana del Pozo. Ese doctor lo llevaba, por ejemplo, al final del domingo y lo sentaba a tomar un café. Nos ponía a ver, ya pónganse a ver. Y ver lo normal, si les va a llamar la atención lo anormal. Por ejemplo, personas que tenían lo que están haciendo es un tema de compensación, porque los párpados pesan bien y es que entonces, pacientes que vienen como si fuera una voz cortando. Primero yo voy a notar lo anormal. Voy a saber lo que es lo anormal. Palpar, nosotros también palpamos. Percutir, hacemos maniobras especiales, por ejemplo, lo que hace una red, lo que es la auscultación, eso lo hacen en general para ver si voy a escuchar en un video vesicular, en la evolución general, eso no hace ese tipo de evaluaciones como lo que es la objeto, la movilidad pasiva. El valor de fuerza, lo pasivo es levante el brazo, baje, levante la pierna, pero eso es pasivo sobre la otra. Las maniobras especiales empiezan con la red, empiezan con o a contrafuerza. Entonces, para valorar fuerza. Y ahí entra la escala de Daniels. Si no manejo mi escala de Daniels, para mí va a ser más fácil de decir cuando estoy ante un problema de déficit. Decir un paréntesis, aprovechando que les estoy hablando de fuerza. Si yo tengo una definición de fuerza distal, el problema es más de la reflexión. Pero si mi definición de fuerza es más proximal, el problema es más regular. A ver, levante el brazo. Levante el brazo. Cójame la mano. El enfoque sería más al contrario, levante y acá un poco bien, más para el problema y cuando es central, porque es regiones. Entonces, cuando valoro fuerza, valoro con escala de daños, tiene que en la escala de daños lo que hay es valoro la fuerza. Y la fuerza lo normal es cuando hablo de plejía, no hay fuerza, es parálisis. Entonces, vamos a tener los sufijos plejía, aresia es reducción de fuerza, plejía es cero fuerza. Entonces, yo como valoro la fuerza, lo normal es decir, acá es
asinplejía es 0 sobre 5. Parecias del 1 al 4. Lo normal es 5. Cuando yo valoro a un paciente, voy a tener que. ¿Para qué me sirve? Porque eso puede ser funcional. Guillain Barré me puede llegar con un 4 sobre 5, al día siguiente tengo un 3 y al día siguiente tengo un 2. No, si no se está evolucionando rápidamente, tengo que meterle en una unidad clínica y como sea, no consigo ninguna reunión. O al contrario, me mido con 0, porque siempre está con 1 2 para que no. Entonces, y acá voy poniendo 5 sobre 5 es lo normal. En el denominador, lo normal. Y acá lo que encuentro. Entonces, esto es fuerza. Decía aquí. Mitad de cuerpo, hemiplegia. Mitad de cuerpo con disminución, hemiparesia. De acá para abajo, cuadriparesia o cuadriplegia. De acuerdo a lo que encuentro. De acá para abajo, paraparesia. Si se evalúa, voy a entonces, ¿alguna pregunta en relación a ello? Entonces quedó claro. Con eso yo valoro fuerza. Con eso puedo decir si es de nervio periférico o si es de nervio. Entonces, la pregunta es: ¿cuándo es uno? Uno es eso. Con una contracción. Algo similar. 2. Se mueve la mano. Levantar, pero cae inmediatamente. 3. Venzo la gravedad, pero menos de 10 segundos. 4 es vencí la gravedad. Ahí lo tengo normal. Pero a la hora de hacer contrafuerza, ese es 4. Así de sencillo. Y la valoración va por segmentos. Brazo, antebrazo, mano, muslo, pierna, pie. No necesariamente lo que valoro acá va a ser igual. Yo tengo un problema central, va a ser igual. Pero si tengo un problema periférico, acá puedo tener un 3 sobre 5, acá puedo tener un 4 sobre 5 y acá un 5 sobre 5. Ahora, no, yo les dije que lo reumatológico es al contrario, ¿sí? En lo reumatológico yo puedo tener un 3 sobre 5, un 4 sobre 5 y acá un 5 sobre 5. Entonces eso me dice que es un problema reumatológico. La balanza para un problema reumatológico. Y lo que acá para un problema neurológico. Entonces, solo una valoración. Conocimiento de anatomía. Si no tenemos anatomía, no voy a saber qué curiosamente. Por ejemplo, las vías, saber examinar eso es inmunología. Y saber determinar lo normal de lo normal. En esto se desprende dónde está o cuál es la localización. Debe ser en condiciones apropiadas. Yo sí discrimino. Tienen que ver porque va a vincular, es mañoso. ¿Cómo lo voy a evaluar en su sensibilidad? ¿Cómo voy a evaluar la sensibilidad? ¿No? Pero no, pues que me valoren los brazos. Así. Hay personas que vienen porque se les adormece el escroto. Y ahí entran los dermatomas, si se acuerdan de ese dibujo donde el paciente está como cebra. Esos son dermatomas. Eso me va a dar localización de qué raíz nerviosa puede estar afectada. Entonces yo evalúo sensibilidad.
debe ser en condiciones apropiadas, en un lugar donde no haya tanta persona, que no pueda desnudar el paciente, poder valorar, sistematizado de arriba abajo, de abajo hacia arriba, si empiezo con fuerza, termino con fuerza, continúo con sensibilidad, continúo de funciones mentales superiores, y registrando siempre la historia clínica de lo que voy a hacer, usando un material adecuado. El material adecuado, mi cerebro es el principal, un simple martillo que no vale ni 30 soles, un alfiler que no vale ni un sol para valorar la fuerza, o por último, algunos vienen ya con su martillo y alfiler, una torunda de algodón para valorar lo que es la sensibilidad táctil y lo que tiene que ver con la sensibilidad vibratoria un diapasón. Si quiero ir más allá, aparte de lo que es el reflejo pupilar con la linterna, vamos a buscar un foco para ver el tema de papilla. Entonces, en anatomía debemos de conocer prácticamente lo que son ideas. Eso me va a dar ciertas pautas. Por ejemplo, en lo que tiene que ver el conocimiento de la anatomía me va a permitir conocer el sistema nervioso central, periférico o segundo. La lesión es a nivel del hemisferio cerebral, lo que se ve afectado es el otro lado del cuerpo. Es pensando en encéfalo. Estoy pensando en encéfalo. Estoy viendo problemas cerebrosos que están hechos en el mismo lado. Entonces, tengo una disimetría. ¿En qué hemisferio cerebroso está? Estoy con la derecha, tengo disimetría. ¿En qué hemisferio cerebroso está? Izquierdo. Tengo lesión en el tronco. En el tronco están los pares craneales, que acá viene alternos. Por ejemplo, tengo una parálisis del tercer par derecho, tengo una parálisis izquierda. La lesión está en si tengo una parálisis de un sexto o un séptimo par craneal y una parecia lateral, la lesión está en lo que le hicieron la resonancia, olvidaron de la simbología, pero el tema es que van a haber condiciones en las cuales no va a aparecer una imagen o no lo van a saber interpretar. Y por último, vamos cuando pedimos examen, ni siquiera vemos las imágenes a lo que el colega leyó. Entonces, el colega tuvo un día malo, no se concentró en su trabajo, incluso que estaba normal. Así ya por lo que entonces, tener en cuenta lo que son las lesiones de todo como los síndromes centrales. Y los reflejos en relación a lo que son los arcos. Entonces, acá ya comenzamos a ver el sistema nervioso central, con ciertas características, encéfalo, médula, y el sistema nervioso periférico desde la raíz nerviosa hasta el último órgano. Vean el sistema nervioso periférico. Sencillas, un síndrome de hipometralgia, una lesión del nervio peroneo, una ciatal, una esopatía branquial. Las características del sistema nervioso central, de las sustancias grises se encuentran cuando son en médula, las sustancias grises se ven sobre les hablaba los dermatomas, por ejemplo, miren, los dos, es igual. El doctor sabe que estoy manchando el calzoncillo y a veces pienso que es un pedo, pero me hago y ya viene con algo más. Hay una insuficiencia esfinteriana, por ejemplo, neuropatías
del cono medular me puede dar ese tipo de lesión. Entonces tiene que evaluar, muchas veces ponerse guante y dedo adentro. Si es que ajusta o no, tiene que evaluar ciertas características. Por eso es esto. Acordarse al menos T4 son L10 vivo. ¿Por qué? Porque cuando veo el paciente tiene a nivel sensitivo me parece que una volumen de una médula está aquí. No voy a ver resonancia de médula. Doctor, ¿qué parte de la médula? Bueno, que te tomen todo, por si acaso. 700 soles, más 700, más 700, unos 25 soles. Hace una buena valoración, voy a recibir un soles. Entonces, la relación función motora, la diapiramidal, la retrobasal. Función sensitiva, la diapiramidal sensitiva, la coordinación, se le pueden conexiones, sensorial, la visual, la auditiva, órgano de los amigos. La refleja, los reflejos son sostenidos y lo que es la cognitiva con corteza cerebral. Si yo tengo una función mental superior afectada, es corteza, no son vías. Vías es la sensibilidad, vías es el movimiento. Funciones mentales superiores como el juicio, la praxis, el lenguaje, la noción, la memoria, es corteza. Entonces, miren. Esto es la vía piramidal. Me puede dar el infarto acá, eso no me va a dar como una parálisis facial. Pero si me da un puntito acá, todo viene como embudo. Pero una parálisis completa del cuadro, un solo infarto pequeñito, es la zona estratégica. Miren, puede ser acá, puede ser en el encéfalo, puede ser en la gracia, o puede ser en la difusación neuronal, la difusación de los pirámides, donde lo que no más allá de aquí para abajo, la lesión son el mismo lado. De aquí para arriba, antes de la difusación, son contralaterales. Entonces, y acá la parálisis no es completa, porque un 10%, ahí logramos prácticamente el 10%, sino que parece un 10% sigue por el mismo. Acá, esa particularidad, si tenés una tomografía o resonancia, me puede decir dónde está la lesión, solo con una buena valoración, conociendo el recorrido de toda la la vía sensitiva. La vía motora es sensitiva, el cerebro ordena, la vía sensitiva es centro para la corteza parietal. La vía visual, ahí podemos saber si la lesión es hermánica o retrocedente. La hermánica no veo una lesión sobre una aplicación. Es asmática, no voy a ver hasta el lugar. Es llamada una hemianopsia heterónima. Puede llegar como más retroasmático. O el lado derecho o el lado izquierdo. Y eso es todo ello pasa es que actúan regulando el movimiento en las propiedades como distonía, balismos, entonces están caminando, se les va, no sé cuántos de ustedes habrá hecho alguna vez atletismo, si lo han hecho. Se llama atletismo porque el paciente cuando va, se le da, dispara, realmente es un impacto sobre el brazo. Tienen que andar por la calle, por acá, porque siempre está caminando, se iba a la mano. Esto no controlable. Cuatro movimientos como la distonía. Diga, está hablando y la cabeza
hacia el contrario, igual como una hablamos también en el siguiente, o movimientos coreanos que vemos en Corea del Norte. Este negocio que tenemos es, por eso podemos analizar antes parte de la historia de la medicina, cuando se planea, en tiempos de Parkinson, yo creo que la medicina no se me lo voy a quitar, con Parkinson, pero en lo avanzado de manera social de tal forma, se puede usar como la gracia para los diciendo que va a si los síntomas son diferentes, bueno, es parte de un orden, porque la combinación de otros me va a llevar a un objetivo común. Entonces, dolor, salida lumbalgia, dolor neuropático. Yo lo veo al paciente. Alteración del sexual, un síncope de coma, socorro. Debilidad motora o impotencia funcional. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, ahora tuvimos un paciente con hombro congelado. No puede levantar con el brazo. Lo evaluó su médico en su centro de salud. No, solo dijo que no podía levantar. Esa señora lo que tiene es un hombro congelado, le duele a levantar. Eso es una impotencia funcional. Lo otro es debilidad. No puede porque no puede. No hay fuerza. Lo otro tiene fuerza, pero no puede. Las enfermedades traumáticas me producen dolor. Hay esa sensación de no podemos. Por ejemplo, miren, solo en la anamnesis de la cefalea. El tipo sedativo, pulsátil, agresivo, pulsante, tiburical, la duración dura segundos, minutos, horas. La localización frontal, occipital, migrana, la profundidad paroxística, por ejemplo, migrana. Por ejemplo, la cefalea racimo. La periodicidad se te ha de enseñar síntomas asociados con náuseas, vómitos, mareo, alteración, circuitos campánicos y otros con variedad de presentación. Una persona mayor como yo le puede dar migraña, si no, migraña se manifiesta temprano. Si yo haya tenido migraña desde más joven y la tenga hasta ahora es otra cosa. Pero si me llegan esas primeras y empiezo a controlar mi migraña, mi diagnóstico primero no va a ser migraña. De una persona ya mayor, yo debo de empezar a descartar el proceso diferencia. El tiempo de educación familiar y factores de la obesidad. No, empecé esto la serie que llegó como ahora con cáncer de mama. Empecé esto desde que me empezaron a dar las hormonas. Si ya ni en lo que son los movimientos involuntarios, la actitud, por ejemplo, lo que es Corea, así que va a caminar y la mano. El balismo es más amplio, de lo que es el ritmo. El temblor de Parkinson o el temblor esencial es rítmico, es parejo. El temblor de Corea, el movimiento de Corea, no es así que voy a estar tranquilo y de ahí empieza a moverse. La rapidez, los tics son rápidos. Una mirada de ojos, un tic oral. Pero las distonías no, las distonías lenta, moverse lentamente. Y lo que es la duración es continuo paroxístico. Es paroxístico. Por ejemplo, Corea puede ser paroxístico porque viene por momentos. Continuo es el temblor Parkinson, temblor esencial. Paroxístico también pueden ser los tics. Presentación, por ejemplo, si es en reposo o postura. Temblor de reposo, Parkinson. Temblor de acción, temblor esencial.
los dos son temblores, son simétricos, pero acá hay que hacer otra diferenciación. ¿En qué momento se hace? No, es que va a coger la cuchara y empieza a darle la mano más. No, es que está descansando y su amiga está apuntando. Factores que lo modifican. El estrés en pacientes con Parkinson o cualquier movimiento involuntario del cerebro. Cuando están en sueño profundo, el paciente ya no tiene problemas. El paciente con Parkinson o cualquier movimiento involuntario del sueño profundo no se va a mirar más. No se mueve para nada. Y la posibilidad de supresión. El paciente que sufre de autismo se va a dice, pero ¿qué estás que te estás dormido? No, se va a exhibir en el espejo en lo suprimido. Entonces, no sé, tanto el paciente como pueda, oye, tienes ese tipo de movimiento, se va a explicar. Los síndromes, ya hemos hablado de algunos de ellos, acá están citando algunos como la disfunción endocrinal, náuseas vómitos, edema de vejiga, síndrome de la abolición de reflejos, extracorporales y lo que es el síndrome de Parkinson. El número de ejecución de un usuario, un PAN, parálisis o fenómenos de irritación que puede dar, como en este caso, un paciente con epilepsia. El estado cognitivo empieza a tener política. Los reflejos de liberación, realmente cuando la vía está intacta, los reflejos son controlados, pero cuando esa vía se efectuó, estamos hablando de la vía piramidal, estos reflejos se liberan por esos ojos más abruptos, lo que llamamos reflejos, lo que llamamos los clonos. En este caso, algunos sí lo tengo compensación, pero también gente que tiene que levantar la cabeza como para compensar la dosis particular. Un paciente con una esquina, la otra es un paciente que ha tenido una parálisis, lo que levanta es no puede levantar toda la pierna, cae la pierna. Desórdenes de movimientos involuntarios, la señora tiene una disfonía de cuello, la otra tiene una disfonía de mano, y ahí está un paciente que Parkinson. Entonces, ¿qué exámenes auxiliares tenemos? Las imágenes han ayudado bastante, por supuesto, han ayudado tanto así que ya se han ido a los extremos y ya casi me evalúan por la relación y de imágenes. El estudio de este panorama usamos para ver el electro o descargas eléctricas, más está enfocando a temas de emergencia, pero también usamos el muerte cerebral. También en algunos estudios hay para determinar alteraciones con TDAH o algunos crecimientos en personas con demencia. Estudios de electromiografía o conducción nerviosa para ver. Los estudios de electromiografía o conducción nerviosa se permiten ver esto. La unión neuromuscular. Más crónicas o 6DP, tenemos ese tipo de examen. Músculos, polimiositis,
histotermiplanos. En una electrobiografía hay que valorar y es un problema particular. La formación eléctrica. Lo que tenga que ver con enfermedades del tipo de mielina. Ahí vamos a hablar de interpretación de eso el nervio ciático o en la parte de arriba del plexo braquial. Preguntas. Entonces, repasen un poco lo que tengan de aquí en la parte neurológica. Me basta con que sepan cuándo es un síndrome sensitivo, síndrome de primera, de segunda o de segunda. Eso es lo más básico que necesitamos. No creo que no necesitemos nada de ello. Y eso me va a permitir indicarme nombres. Enfermedades de funciones mentales superiores me va a permitir valorar lo que es memoria, porque se vienen con periodo de se para olvidando. Ya no se acuerdan. Ahora mi mamá dice que es su tía, su prima. Pero generalmente empieza a olvidarse de los días, de los nombres de la familia. Esos son signos de error. Si tienen algún paciente así, deriven al neurólogo. Si tienen algún familiar así, deriven al neurólogo. Si es cierto, demencia no se cura, pero una cosa es diagnosticar acá y darle antidemenciales que van a hacer que la evolución de esta enfermedad sea lenta, a que lo diagnostiquen acá y no le den tratamiento en el periodo de ser cada vez mayor. Ese deterioro mayor significa que la familia va a estar más pendiente del paciente. Y eso no es solo un cambio, no es solo darle la medicina, sino son los cuidados. Una persona con demencia pudiera ¿preguntas?